El mundo de las posesiones demoníacas no deja de ser algo inquietante e incomprensible. Pero, ¿qué hay de cierto en todas ellas? ¿Son fruto de la maldad de los demonios que usan los cuerpos de los seres humanos para reírse de Dios? ¿O simplemente son fraudes que cometen algunas personas en beneficio propio? En 1990, la albaycinera Encarnación Guardia murió en una pantomima de exorcismo, tras haber sido empalada y haberle hecho ingerir hasta 3 kilos de sal. Ella misma estaba convencida de que había sido poseída por Lucifer y pidió a un pastelero y a 2 primas que se lo trajeran. ¿Queréis escuchar su historia? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Lo mismo que hay fontaneros, que los llamas para que te arreglen un grifo y te provocan una inundación, hay exorcistas a los que llaman para que te saquen el demonio de dentro y te pueden provocar un desastre. Eso es lo que le ocurrió a una vecina del Albaicín, que pretendía que un pastelero del Zaidín y 2 primas suyas les trajera el maligno de su interior. Murió la mujer tras haber sido empalada y obligada a beber agua con ingentes cantidades de sal. Hasta tal punto, aquella sesión fue una chapuza que cuando en el juicio una de las acusadas dijo que le habían extraído a la víctima una bola de carne del ano que suponían que pertenecían al demonio, el fiscal le tuvo que aclarar que eran las almorranas de la supuesta poseída. Aquel suceso atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Este es el caso de uno de los episodios más increíbles y espeluznantes de los que han sucedido en Granada en los últimos 50 años. En el hospital Ruiz de Alda había ingresada una mujer muy grave por un presunto exorcismo practicado en el Albaicín. La habían empalado y hecho cosas horribles con su cuerpo. José Guardia era el padre de la víctima y contó una historia de horror en estado bruto. De esas que crees que no es posible que haya pasado y que te inducen a cerrar los ojos para imaginar que nada de lo que te cuentan ha sucedido. Y lo contaba con el rostro ensombrecido y la mirada en el suelo, como queriendo encontrar un punto invisible para no desmayarse. La mujer que se debatía entre la vida y la muerte, su hija,
Se llamaba Encarnación Guardia Moreno y tenía 36 años. Estaba divorciada y tenía 2 hijos. Según contó el padre, el martes 30 de enero, su hija fue llamada por 3 primas para participar en una casa en la calle San Luis, en el barrio del Albaicín. Dijo también que su hija había acudido a esa sesión sin saber exactamente a qué iba y que la culpa la había tenido un tal Mariano, que había hecho de exorcista porque le había asegurado a su hija que tenía el demonio en el cuerpo y que, por lo tanto, había que sacárselo. Y que debido a las heridas sufridas durante el pretendido exorcismo, su hija estaba en coma. A Encarnación Guardia le habían hecho tragar una gran cantidad de sal y bicarbonato. Sufría heridas muy graves, con múltiples desgarraduras en la vagina y en el ano, además de numerosos hematomas producidos por el exorcista y otras 3 personas en un intento de hacerle expulsar los demonios del cuerpo. Sus familiares cuentan que al ver que Encarnación no regresaba a casa, fue a la de una vecina porque sabía que había ido allí. Cuando llegó, se encontró un panorama desgarrador. Encarnación estaba en la cama, totalmente desnuda, en un gran charco de sangre. El exorcista, conocido por el pastelero, le dijo que no le pasaba nada, que dentro de poco iba a reaccionar. Pero Carmen llamó a su hijo, liaron a Encarnación en un edredón y se la llevaron a urgencia. Cuando se publicó la exclusiva, Encarnación no había muerto, estaba en coma. La noticia se publicó con fotos que había facilitado la familia. En la de la portada se ve a una mujer de rasgos hermosos, con unos enormes ojos castaños, que parecían dibujados por alguien al punto de estar triste. En otra foto se la ve con el pelo rizado, pantalón ceñido y subida en una baranda. En su época de cuando estuvo de emigrante en Francia. Viendo esas fotos, costaba entender cómo una mujer de esa fisionomía tan atractiva había acabado de esa manera. Encarnación falleció a las pocas horas y entonces se supo el resto de la historia y quiénes habían sido los protagonistas de este suceso. De uno de los sucesos más funestos y macabros de la historia policial de Granada. Las televisiones y los demás medios acudieron como moscas a la miel. Con aquel suceso se escribieron en los días posteriores cientos y cientos de páginas de periódicos y además ocuparon decenas de horas en los telediarios y en los espacios informativos de la radio. El principal protagonista había sido
como había dicho el padre de Encarnación, Mariano Fuentes Vallejo. Un tipo con el coeficiente intelectual fácil de superar, pero con un gran poder de manipulación. Su madre había sido curandera y él había heredado sus presuntos poderes. Era pastelero de profesión, de ahí el mote que lucía cuando se le nombraba. A él acudían esas personas que eran proclives de creer que las enfermedades también se curan por arte de magia o por una simple imposición de mano. Por lo visto, Encarnación lo había conocido en una visita que le había hecho a su tío Bernardo, el cual era paciente del pastelero. Las otras protagonistas y encausadas fueron la dueña de la casa donde se sucedió el exorcismo, dos primas de la víctima llamadas Isabel y Enriqueta y una sobrina llamada Josefa. Todos colaboraron en el acontecimiento esperpéntico en el que Encarnación perdió la vida. Manuel García Blázquez, médico forense, fue el facultativo que efectuó la autopsia del cuerpo de Encarnación. Él escribiría 2 años después un relato novelado titulado El exorcismo del Albaicín, y en este diría que lo que había acabado con la vida de Encarnación habían sido los 3 kilos de sal que había ingerido, y que los acusados habían entrado en una especie de alucinación colectiva que sufren a veces aquellos que creen que hablan con los espíritus. Por lo visto, Encarnación Guardia estaba convencida de que había sido poseída por el demonio. Así lo creía desde que había regresado de Francia, donde había participado en algunas sesiones de magia negra, y que por eso pidió ayuda al pastelero. La sesión duró muchas horas. El día 30 por la tarde, las primas comenzaron a preparar el exorcismo. Le hicieron beber a Encarnación agua caliente mezclada con sal. Tantos vasos que Encarnación comenzó a vomitar. Creyeron que la cosa iba bien. Seguidamente la desnudaron y le quemaron la ropa que llevaba puesta. Se deshicieron de las joyas y alhajas que llevaba puestas, por decir el curandero, que estaban contaminadas por el demonio. Después de ello, la hicieron sentarse en el retrete con el fin de que expulsase el espíritu del maligno o de Satán, Lucifer, del que la hubiese poseído. Permaneció intentándolo al menos durante 2 horas, hasta quedar extenuada. A todo esto, además de no dejar de darle vasos de agua caliente con sal, también le hacían beber un brebaje compuesto por zumo de naranja, agua, aceite, vinagre, sal y pimienta. Y si la poseída decía basta, sus primas y el pastelero le daban golpes y la zarandeaban violentamente para que ingiriera el líquido.
A las 8 de la mañana, ya del día 31, se procedería al exorcismo en sí. La elegida para extraerle el demonio del cuerpo de Encarnación era su sobrina Josefa. Había que hacerlo así porque si no, Lucifer se metería en otra de las mujeres de la familia que estuviera embarazada. A media mañana del miércoles 31 de enero, los intervinientes se mostraban contrariados porque Encarnación no conseguía expulsar el demonio del cuerpo. Había que hacer algo más. Es entonces cuando viene la parte más macabra del asunto. Encarnación comenzó a convulsionar y a manifestar temblores. El pastelero se subió encima de ella, apoyándose fuertemente su rodilla en el vientre, llegando incluso a ponerse de pie sobre el abdomen, haciendo flexiones para incrementar la fuerza y lograr que expulsara el demonio del cuerpo. Durante estas violentas maniobras del exorcismo, Isabel y Enriqueta sujetaban fuertemente las piernas por los muslos de Encarnación y Josefa introducía las manos por la vagina de la endemoniada, llegando incluso a proveerse de una aguja de lana con la que ayudarse. Terrible. El estado de la víctima era lamentable. Aún así, el pastelero estaba seguro de que Encarnación se recuperaría. Fue Carmen, la hermana de la víctima, alertada de lo que estaba pasando, la que entró en la casa con su hijo y entre ambos llevaron a Encarnación a un lugar de los hechos. Primero a su casa y después a urgencias del Hospital Ruiz de Alda. Los médicos que la atendieron no daban crédito a lo que estaban viendo y al final nada pudieron hacer por salvarle la vida. Pocas horas después, los participantes en el exorcismo eran detenidos. En el juicio en la audiencia provincial se celebró casi 2 años después. Comenzó el 15 de enero de 1992 y duró varios días. Todos los medios y agencias del país estaban interesados en la celebración del mismo. La expectación delante del Palacio de la Real Chancillería era impresionante. El hombre que estaba en el banquillo de los acusados tenía la piel cerosa de los presos y sus ojos no miraban nada en concreto. Parecía estar tranquilo. Se había dejado la barba y llevaba un vistoso jersey de rombos debajo de una rebeca de lana. También las 4 acusadas parecían tranquilas. Sin duda, la procesión la llevaban por dentro. Y si miraban a algún sitio, era para el suelo. Yo solo quería ayudarla, pero ella nos dominaba porque llevaba el diablo dentro y hacía con nosotros
lo que quería, dijo el pastelero cuando le preguntó el abogado por los hechos de aquel día. Las acusadas también fueron por el mismo camino. Encarnación estaba convencida de que llevaba el demonio en el cuerpo y querían que se lo sacaran. Las declaraciones de las primas de la fallecida estuvieron pobladas de titubeos y rectificaciones. Se dio por sentado que Josefa también participó en los hechos, aunque se incorporó al ritual algunas horas después de haberse iniciado el mismo. Isabel y Enriqueta recondujeron sus declaraciones iniciales, en las que atribuían mayor culpabilidad a Josefa por haber destrozado los genitales de la víctima, para finalizar acusando en primer término a Mariano Vallejo, el pastelero. El relato del fiscal fue contundente y dejó constancia de que la víctima había sido en parte la causante de su propia muerte. Dijo que Encarnación Guardia, que con anterioridad había participado en rituales de este tipo, había convencido a su familia de que se encontraba embarazada del propio demonio, por lo que se planeó una sesión de exorcismo para expulsar el feto de su cuerpo. Según el fiscal, durante el ritual se produjeron innumerables brutalidades a la víctima. Además de administrarle pócima con alto contenido en sal, sufrió empalamientos anales, golpes y presentaba parte de su músculo interno arrancado por haberle introducido una mano por vía vaginal y anal. Las veces que el pastelero intervino en la vista fue para aportar un relato en el que hablaba de voces de ultratumba, de demonios y de apariciones. Dijo que Encarnación suplicaba: «Sacadme este demonio que tengo dentro». Luego se transformaba en diablo y gritaba: «Soy Lucifer y no podréis conmigo». Según el acusado, Josefa metió la mano en la vagina de Encarnación en múltiples ocasiones, al menos una decena, sin encontrar nada. Añadió que la fallecida se salió posteriormente. Le sacaron una bola del ano, salía por su cuerpo, se la arrancaron de las entrañas. Le dicen que al sacársela echaba humo y fuego. Fue el fiscal el que le aclaró que esas bolas de carne eran las almorranas, las hemorroides. También quedó claro que Encarnación estaba embarazada del dueño del establecimiento francés donde había trabajado. La sentencia fue pronunciada el 17 de marzo de 1992. El pastelero y las dos primas fueron condenados a 5 años de prisión
Josefa a 2 años y medio. Y la dueña de la casa donde se llevó a cabo la sesión resultó absuelta. El pastelero moriría pocos años después, totalmente convencido de que lo que había hecho era necesario para que Encarnación expulsara el demonio del cuerpo. En fin, aquí tenemos una de esas historias en las que el ser humano, colectivamente y guiado desde la locura, realizó una de las mayores atrocidades de las que he llegado a oír en toda mi vida. Tal vez por locura, tal vez por demencia, o por una fuerte creencia en unos ritos e ideales absurdos. Una mujer acabó muerta y mutilada entre un terrible sufrimiento. A esta altura, no me sorprende ver cómo el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. ¿Qué opináis? Bueno, y aquí terminamos con el programa de hoy. No perdáis la esperanza en el ser humano y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.